Los invito a abrir sus confesiones en capítulo número 3 que estamos viendo de los decretos de Dios. En el día de hoy voy a terminar la parte donde dice, el punto número 1 voy a dar, y voy a dar desde la parte donde dice que Dios no es el autor del pecado, pero lo voy a leer todo. Dice así, para que tengamos un mejor panorama. Dios desde la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad, ha decretado en sí mismo libre e inalterablemente todas las cosas, todo lo que sucede. Sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie en él mismo, ni hace violencia a la voluntad de la criatura, ni se quita la libertad o contingencias de las causas secundarias, sino que más bien se las establece, en lo cual se manifiesta por su sabiduría en disponer todas las cosas y su poder y infidelidad y efectuar su decreto. Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser a partir del donde dice, sin embargo, de tal manera que por ello Dios ni es el autor del pecado, ni tiene comunión con nadie. Bueno, desde ahí en adelante muchas de las cosas ya las estuvimos viendo y ya las estuvimos considerando nosotros, por lo menos el domingo pasado creo que estuvimos viendo eso. Así que antes de empezar sobre el tema que tengo que dar, voy a dar el título en que en esta ocasión le he decidido poner, y se va a llamar La soberanía de Dios sobre el mal. La soberanía de Dios sobre el mal. Y voy a empezar. Antes de empezar sobre el tema de sobre la soberanía de Dios sobre el mal y que Dios no es el autor del mal, entre otras cosas que voy a ver, también voy a ver el origen del mal, de dónde viene el mal, y vamos a ver que Dios no es el autor del pecado, aunque sí podríamos decir, él decreta en decreto permisivo. Pero antes de empezar todo eso, vamos a empezar algo que se conoce, vamos a decir, como la voluntad de Dios, que se la conoce como la voluntad decretiva, podríamos decir, y la otra la voluntad preceptiva. ¿Qué es eso? Si no están muy enterados de este tema, cuando se habla de este tema, se crea un conflicto, porque entre otras cosas, vamos a ver si muchas personas piensan, le acreditan a Dios, si decretó todas las cosas, Dios es el autor del mal. Ahora nosotros creemos que Dios no es el autor del mal. Entonces, ¿cómo es? ¿Dios tiene dos voluntades? A veces en la Biblia ustedes van a encontrar que dice, Dios manda que todos los hombres se arrepientan, o quieren que todos se salven. Después en otra parte dice que Dios tiene misericordia de alguno y que Dios elige a alguno. ¿Cómo es? Parece como que estuvieran chocando la Biblia. Dios parece decir una cosa, como que Dios manda que las personas vengan a Él, pero pareciera que en otro lado como que no tienen libre albedrío, y en otro lado pareciera como que sí los invita, y en otro lado dice que no, como que los ciega para que no entiendan. Entonces, ¿cómo hay dos voluntades? No es así. Vamos a ver en el día de hoy que en la Biblia no se contradice ni la soberanía de Dios ni la responsabilidad del hombre. Son, como decía Spurgeon, al final voy a hablar, son como dos vías o paralelas que corren, donde el tren, la soberanía de Dios va. Su soberanía y la responsabilidad del hombre son los dos carriles, van juntos, no se puede separar. Y en el día de hoy vamos a ver eso, que Dios no es el autor del mal. Aclarando esto, vamos a empezar entonces. Que Dios en sí no tiene dos voluntades, aunque en la Biblia parece parecer eso, pero no es así. Dios es soberano, vamos a ver, sobre el mal volitivo de las personas, el mal que es hecho por los seres humanos. Ahora, el mal es hecho por su propia elección, y eso es lo que voy a tratar de desarrollar en el día de hoy. Cada individuo lleva a cabo sus acciones libres, sin una coacción eterna, a menos que lo estén asaltando o algo, pero lo estén presionando o algo, torturando, y tiene que hacer algo contra su voluntad. Si no, el ser humano es guiado por su propia voluntad a hacer ciertas cosas. Ahora vamos a ir desarrollando un poco más el tema sobre esto, que Dios no tiene dos voluntades como muchos piensan que Dios tiene.
Un teólogo que se llama, creo que es Matt Ehrlich, y él define la voluntad de Dios algo así, como que Dios ordena todo lo que suceda, pero lo define en dos partes, podríamos decir. La primera es, si quieren anotar, la voluntad decretiva. ¿Qué sería la voluntad decretiva? Bueno, a ver, yo lo voy a decir, estoy tratando de ir despacio para que puedan entender. La voluntad decretiva sería lo que Él, en su voluntad soberana, Dios decreta todo lo que va a suceder, lo que estábamos viendo, los decretos de Dios, ¿no? Que en sí mismo Él los ordena en tiempo eterno, como estábamos viendo. Ahora eso se puede revelar a nosotros o no se puede revelar a nosotros. Esa voluntad es algo que está en sí mismo, ya lo vamos a ver dentro de un rato, lo voy a explicar. ¿Sí? Es algo que está en él mismo. Ahora esta es la que nosotros conocemos más, la que voy a hablar ahora, que es la voluntad preceptiva. Si no entiende la que es, va a ser preceptiva, o sería aquello que Dios ha mandado o ha ordenado, ejemplo, los 10 mandamientos. Entonces, la otra es la voluntad preceptiva. Antes de que desarrollemos todo lo que tengo que dar, tengo que dar esto. La voluntad preceptiva es la voluntad de Dios, pero para el hombre. Es lo que, a ver si no lo puedo entender, es así. Es lo que Dios manda y ordena que el hombre haga. Que obedezca, que no mienta, que no mate, que crea el Evangelio. Todo lo que el hombre es responsable. Es diferente a la voluntad decretiva. Lo otro, él no tiene nada que ver con nosotros, tiene que ver con sí mismo. Dice, yo voy a hacer esto. Y la otra voluntad es que nos manda al hombre. Ejemplo, Hechos 17:30, la voluntad preceptiva es esto. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres de toda la edad que se arrepientan, bueno, porque Dios ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo, ustedes saben, con justicia, dice Hechos 17:30, y ¿por quién? Por medio de aquel que ha designado, que le ha levantado de los muertos, que es el Señor Jesucristo. Entonces esa voluntad preceptiva, Dios, ¿qué hace? Dios ordena, hace un precepto. Dios dice, yo demando que todo, ahora más allá que el hombre se pueda arrepentir es otra cosa, porque ahí entraría la voluntad decretiva, donde Dios decreta, que vamos a ver en otros estudios, otros domingos, ciertas personas. Esta es para todas, muchos son llamados, para que puedan entender, poco los escogidos. Esta voluntad precepto, Dios manda a todo que se arrepienta. Esto es importante, y verán, ¿por qué es importante, Daniel? Porque cuando ustedes vean que Dios elige ciertas personas y en otro lado parece llamarlas, sí, llamados para todo, pero esto es la voluntad preceptiva, ¿sí? En un lado pareciera que sí, como que Dios quiere que todas se salven y que vengan al conocimiento de la verdad, o el pleno conocimiento de la verdad. O con otra parte dice, sé santo porque yo soy santo. Son mandamientos, o un nuevo mandamiento os doy, que se améis unos a otros como yo he amado, también así améis. Eso sería la voluntad preceptiva, son mandatos, y es diferente a la voluntad que Dios decreta. Eso es importante, aunque eso es difícil de entenderlo, ya lo voy a explicar un poco más. Si no lo entienden mucho, hay un texto que tiene ambas, la voluntad preceptiva y la voluntad decretiva, y ese es Deuteronomio 29:29, dice así: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros, ya nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, las cosas secretas, ahí tienen la voluntad decretiva, ciertas cosas que Dios decretó. Ejemplo, podríamos decir la salvación de ciertos hombres ante el Padre, el Hijo y Espíritu Santo. Él no le preguntó a nadie, eso es un decreto eterno que lo hizo en secreto, esa es la voluntad de Él. Ahora la decretiva, y fíjense, dicen, pero más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros. Es como, cuando estuvimos estudiando bibliología, vimos una materia que se llamaba, creo que en el punto 1.7, que llamaba la perspicuidad de las escrituras, y que decía que había ciertas cosas difíciles y había otras cosas más sencillas. Bueno, ahí tienen un ejemplo más o menos. Las cosas secretas pertenecen a Dios, no sabemos eso que Él ha dicho, pero hay otras cosas que nos ha mandado. Eso es importante para que puedan entender cuando
yo tenga que profundizar en otros temas, por lo menos de la lección. Yo sé que algunos no se oponen a eso, pero hay gente que quizás puede estar escuchando por primera vez y le va a chocar esto. Entonces es importante entender esto de las voluntades decretivas y la voluntad preceptiva. Para eso yo esta semana fui y me hice una fotocopia muy corta y de lo que voy a hablar. Me pareció interesante lo que toca el Ron Anko, hablando de la voluntad preceptiva y decretiva de Dios. Y voy a hablar un poco sobre eso, a grandes rasgos lo que dice él. Él hablando y haciendo una defensa de que Dios tiene una sola voluntad acerca de la salvación y la condenación, porque parece que él explica anteriormente esto que Dios no puede creer en el Evangelio una cosa, mandar a arrepentirse, y después parece como que predestina a ciertas personas, como que chocaran, pareciera esto. Esto es a causa de que no se entiende la voluntad de Dios decretiva y la voluntad preceptiva. Y él desarrolla eso. Ahora, él explica sobre lo que son los preceptos, la voluntad decretiva. Los preceptos son las órdenes, los mandatos que son impuestos establecidos por Dios para nosotros. Esto es un poco difícil. Yo lo dejo acá, quizá algún día alguno lo vea por video, lo vuelva a escuchar, y algún día si alguno madura, le llama la atención, porque muchos, cuando uno es niño en Cristo, estas cosas mucho no llaman la atención. Lo bueno de esto es cuando usted crezca y pueda entender, va a decir, ciertas cosas no entiendo, son la voluntad decretiva, aunque yo no entiendo, no niego de propósito, todo está bajo controlado por Dios. Entonces sabemos que nada se escapa de su soberanía, ni siquiera el mal. Entonces él explica un poco eso, Anko, este teólogo explica un poco eso, y yo lo voy a tratar de resumir en sencillas palabras. Cuando decimos la voluntad decretiva de Dios, la voluntad preceptiva, yo lo resumo con mis palabras, pero él diría algo así más o menos. Aclara que Dios no tiene, vas a decir, dos voluntades contradictorias, que Él ordena, pareciera como una cosa en el Evangelio que crean, mientras Él mismo decreta que algunos no crean. ¿Cómo es eso? Pareciera como que Dios dice, miren, este es el Evangelio, no crean, pero yo también decreté que algunos no van a creer. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Qué parece? Parecía como que es un Dios, y eso que muchos se burlan de nuestra doctrina cuando nosotros predicamos, los reformados, los que salvo siempre salvo, los que creen que ellos Dios los escogió, no es así, es que Dios se lo está establecido, y la Biblia no se contradice a sí misma. Entonces es importante que podamos entender a Dios para poder entender las Escrituras, lo que Él ya ha escrito, ¿no? Y esto tenemos que ver, Dios no está jugando al crucigrama o a un acertijo, es que nosotros quizás no podemos entender con nuestra mente finita a Dios, lo que Él ya ha mandado, lo que ha decretado, son dos cosas diferentes, mandar y decretar. Pareciera ser lo mismo. En ese sentido parece ser como que fuera lo mismo, que Dios ordena a alguien creer, esa es la orden, esa es la voluntad, vamos a decir, decretiva. Dios manda a alguien, pero usted quizás en las escrituras, en Juan 6:44, van a ver que Dios mismo los atrae irresistiblemente a ellos, y dice que ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere a mí. La palabra es arrastrar ahí. ¿Cómo es? Dios dice, manda que crean. Bueno, ahí están ustedes para que puedan entender más adelante cuando yo tenga que desarrollar todo esto. Es eso. O pareciera endurecer la incredulidad. Yo tengo misericordia de algunos, de que quiero. Entonces pareciera como que como se contradice, y muchos creen que los predicadores están entendiendo o entendemos mal. No es así. Es que muchos no comprenden a lo que Dios ha puesto en su santa palabra. Entonces, lo que Dios está decretado. Y eso es importante, porque las escrituras o Dios mismo no tiene ningún conflicto interno en sí misma, las escrituras. Debemos entender eso. Entonces, ¿y para qué nos sirve esto? Porque nosotros podríamos tener consuelo, tener seguridad en las escrituras cuando nosotros entendamos que de lo que Dios ya ha preordenado, ¿no? Y es importante entender eso. Más adelante, cuando yo tengo que hablar de ciertas, vamos a decir, de aquellas personas que han sido preseleccionadas, o la Biblia lo habla como, le dice, los elegidos, vamos a ver de que no solo Dios ha elegido, sino que ha previsto
los medios, la fe, el arrepentimiento, el evangelio, ciertas cosas que usted se va a dar cuenta si Dios le ha escogido. Entonces es importante. Por ahí nada más voy a hablar sobre eso, porque más adelante voy a hablar un poco sobre Juan Calvino, pero por ahí está bien. Entonces yo creo que ya con esto dicho, esto ya quedó en claro ciertas cosas. Si no lo entendieron, la voluntad decretiva, lo que Dios en sí mismo dijo, voy a hacer todo esto. Y a veces en eso no entramos nosotros. Nosotros no entramos en la voluntad preceptiva. Dios manda que nos arrepentamos, que creamos en Cristo, en eso. La cámara se salió fuera de... creo que solamente se movió o algo de eso. Entonces voy a continuar diciendo esto sobre lo que estaba diciendo. Hay ciertas partes donde las escrituras nos hablan, vamos a decir, ahí volvió la mano, gracias. En Hechos 1:6, versículo 7, no sé si se acuerdan cuando Jesucristo estaba por ascender, no sé si se acuerdan esa parte, que el resucitado estaba por ascender. Fíjese, y los discípulos en ese contexto le dicen así. Entonces los que habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurar el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad. Quizá usted no lo puede ver ahí, o yo o cualquiera no lo podíamos ver, pero ahí tiene la voluntad, vamos a decir, decretiva de Dios, lo que Dios ha decretado en su sola potestad. Eso no nos corresponde a nosotros saber, no nos corresponde a nosotros saber la hora y la venida de Cristo, qué es lo que va a hacer. Ciertas cosas como la voluntad preceptiva, sí. Vuelvo a repetir, ¿para qué me serviría esto ahí? Bueno, porque Dios ha decretado, vamos a ver más adelante, ciertas cosas como el mal, el pecado, la entrada del pecado, para que cuando cae, porque no lo sorprendió a Dios el pecado, dijo, cayó Adán y ahora qué hacemos. Vamos, como dicen, no creo que vaya a hablar del supralazarismo o el infralazarismo, quizá lo va más adelante, pero cuando Dios decreta antes o después de la caída, todas esas cosas Dios no lo tomó por delante así y lo sorprendió. Entonces es importante, mire, voy a tocar dentro de acá, del Antiguo Testamento, muchos relatos históricos que ustedes van a ver al hombre llevando ciertas acciones, ciertas obras, incluso malas, y del pueblo de Dios, pero a la misma vez van a ver que Dios está en control de eso. Es más, Dios permitiendo ese mal, vamos a ver en la Biblia. Y vamos a empezar en este recorrido del Antiguo Testamento con algunos textos por arriba para que usted entienda. Si no entiende nada que hablar, es que Dios está permitiendo el mal, pero Dios no es el autor del mal. Y fíjese, vamos a empezar aclarando esto de Deuteronomio 29, que ya lo hablamos. Vamos con primera de Samuel, capítulo 2, del 22 al 25. Yo lo voy a hablar por arriba. No sé si se acuerdan ustedes, en esa época Israel estaba liderado por un anciano, un sacerdote, un anciano, y su nombre era Elí. No sé si se acuerdan, Elí. Y bueno, así estaba en esa época, así estaban en la época de Israel, ¿no? Y 1 Samuel capítulo 2, versículo 22-25 dice así: Elí era muy viejo y no dejaba de oír todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que se servían a la entrada de la tienda de reunión. En la tienda de reunión, o sea, en el mismo templo, tenían relaciones no con una, sino con muchas mujeres, los hijos de Elí. Ahora Elí sabía esto. ¿Por qué se molesta el Señor? Porque a la tienda, y él les dijo, ¿por qué hacen estas cosas? Porque he oído de vuestros malos de todas las personas, cosa de hablar mal de ustedes. No, hijos, dice, porque no es buena fama que yo oigo al pueblo del Señor esta difusión. O sea, y si alguien peca contra un hombre, Dios mediará por él. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién intercederá por él? Y dice, y por ello, escuchen, y acá viene lo que le quiero decir. Y por ello no escucharon la voz de su padre. Y acá viene, porque la voluntad del Señor no le hizo oír para que murieran. No sé si entienden. El asunto viene así.
Sí, muy bien, encerró. Eh, ¿Qué pasa? Aunque se le predicaba, se le habló, se le predicó, Dios los entregó, les cerró. Dice, ellos no escucharon la voz de su padre. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Señor para hacerlos morir. Bueno, quiero que transmitirle a ustedes? Que quiero que entiendan que Dios está, ¿cómo es posible, dirían, eso que está en la Biblia? Pero Dios mismo no le estaba concediendo arrepentimiento. Dios mismo, ustedes van a ver en la Biblia que dice que debemos predicarle con espíritu de mansedumbre, quizás Dios le conceda que se arrepienta. Acá Dios le había endurecido directamente a esta persona, los había entregado. ¿Para qué? Para que ellos murieran. Y más adelante vamos a ver cómo ellos, vamos a decir, mueren. Pero para ahora vamos a dejarlo ahí para que veamos como que en las acciones malvadas de los hombres incluso no se están escapando. Cuando ve usted un falso predicador o algo que está haciendo o está pasando, Dios está en control incluso de esas malas acciones. Dios no, vamos a decir, no está haciendo o accionando o algo así. Esas personas lo están haciendo porque sí mismo quieren hacerlo su propio carrera. Dios no le está ejerciendo una presión para que hagan. Vamos a ir a otro relato, y este es un relato muy fuerte. No sé si se acuerdan, había un personaje, un juez, hablando de otro juez, y este hombre se llamaba Sansón. Y en Jueces, capítulo 14, versículo 1, encontramos el siguiente relato, hasta el versículo número 4. Descendió Sansón a Timnat, dice, y vio en Timnat a una mujer de los hijos de los filisteos, versículo 2, de 14:2. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de los hijos de los filisteos, y os ruego que me las toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer en los hijos de tus hermanos ni en todo el pueblo para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre, tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Y escuche, y acá viene el versículo número 4. Escuche bien lo que dice la Biblia. Mas su padre y su madre, y ahí viene, no sabían que esto venía del Señor, porque él, o sea, el Señor, buscaba ocasión contra los filisteos para aquel tiempo que los filisteos dominaban sobre Israel. No sé si entienden, las acciones que cometió Sansón eran acciones guiadas por su propio corazón y carnal, de querer tener estas mujeres que a él le parecían lindas, sensuales y hermosas, que no le agradaba a ninguna de su pueblo. Pero ¿qué sucede? La Biblia dice que ellos no sabían que esto venía del Señor. Una vez más, entre todos tantos relatos que voy a leer, estas acciones incluso pecaminosas, carnales del corazón de este hombre, que después ustedes lo encuentran en el Salón de la Fama de la Fe, en Hebreos 11, lo ven a Sansón estando ahí. ¿Qué sucede? Dios estaba obrando por medio de este corazón de este hombre porque tenía un propósito. ¿Cuál era? Era vencer a los filisteos. Y la forma de vencer es que Sansón se enamorara de una de estas mujeres. Después ustedes conocen el otro relato de la más brava todavía, que era Dalila. Que esa ya, pero, ¿qué sucede? Todo esto tenía un propósito. No estaba sin despropósito, como dice Job. Había un propósito. A ver si lo pueden entender el sermón del día de hoy. Dios es soberano sobre todo el mal. Aunque usted ni yo no entendamos, incluso las acciones a veces que por nosotros mismos hemos llevado, no entendemos, pero Dios está en control absoluto. Ahora, mire, voy a buscar en esta ocasión, sí voy a buscar en la Biblia y en Primera de Reyes, porque es largo, el capítulo 21. Y escuche bien, capítulo 21, y es largo el relato. Habla de un rey acá y una mujer que también creo que llamaba Jezabel, que era mala. No sé si se acuerda la historia que le saca la viña. Bueno, pero en el capítulo número 21, versículo 20, creo que es el... sí, creo que es el primero, si me equivoco, creo que anoté mal. No, es acá, sí. A ver, de un momento, yo no sé si es Segunda de Reyes, porque creo que es Segunda de Reyes, no es el Primera de Reyes. Yo noté.
Creo que es el capítulo número 21, a ver si... Bueno, creo que la anoté mal, sí, pero... es el 22, Primera Reyes 22, perdón. Ya me estaba por explicarlo. Eh, sí, acá está. Acá ya lo encontré. Era Primera de Reyes, pero el capítulo 22, no el 21. Disculpen. Era cuando Micaía, no sé si se acuerda, de un profeta que estaba en Israel y decía: yo no voy a ver otra cosa que el Señor no me diga. El asunto que estaba este rey acá, que era un rey malo, se acuerda que le sacaba la viña, donde la persona tenía a esa señora que era mala, que era Jezabel. Ese es el contexto, ¿sí se acuerda? Él tenía que ir a una guerra y muchos profetas le decían: no, ve ahí y te va a ir todo bien. Pero él sabía, yo te lo estoy resumiendo, parafraseando para que puedan, si no, no terminaría de explicarle más estos 40 versículos. Son 40 versículos del capítulo 22 de Primera Reyes 22. El asunto que Micaía le iba a hablar y le decía que él iba a morir, y él no lo quería escuchar. Bueno, ese es el contexto para que puedan entender. Pero lo que quiero explicar es esto a continuación, teniendo esto de trasfondo. En Primera de Reyes, entonces 22, el versículo, vamos a hacerlo 19, creo que más o menos 19, es así. Entonces dijo: oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él y a su derecha y a la izquierda. Y escucha, acá viene lo bueno. Y el Señor dijo, el Señor estando allá arriba, y Acab estaba allá abajo en la tierra, y ahí estaba el profeta Micaía profetizándole. Y el profeta que dice: yo vi al Señor allá. No sé si me está siguiendo. Ese es el relato para que puedan entender. Y él le dijo esto. Dijo a su derecha, a su izquierda, dijo, y el Señor dijo, escuche, el Señor dice: ¿quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de esta manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu y puso delante del Señor, dijo: yo le induciré al Señor, yo le induciré. Y el Señor dijo: ¿de qué manera? Y él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y él dijo, el Señor dijo: le inducirás y así lo conseguirá. Ve pues y hazlo así. Y dice: y ahora aquí el Señor puso espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y el Señor ha decretado, escuche, y el Señor, si lo quiere buscar, Primera de Reyes 22, versículo 23. Y el Señor ha decretado el mal cerca de ti. El Señor decretó el mal. No sé si entienden ustedes, yo te voy a explicar un poco por arriba. Cuando este rey, que era Acab, maligno, y guiado también por su malvada mujer Jezabel, estaban haciendo de las suyas en el reino del Señor, Dios dijo que bueno, que en esa parte que él iba a salir a la guerra, pero también él iba a morir. ¿Cómo lo hizo el Señor? Este hombre no le hace caso al profeta, creo que era Micaías. ¿Y quién es el que sale de encuentro una vez más a ofrecer sus servicios al Señor? Satanás. Dice: yo voy a hacerlo como un espíritu de mentira. Y el Señor le dice: saldrás y lo vas a conseguir. Pero la Biblia también dice: y el Señor decretó el mal. No sé si pueden entender. Estamos hablando de la soberanía de Dios sobre el mal. El mal, todas esas cosas que ustedes ven, no es que Satanás anda haciendo de las suyas, y Dios no está en control de las cosas. Dios mismo está decretándose esas cosas para juicio de personas. El domingo pasado estuvimos viendo nosotros, lo que estuvimos viendo el domingo pasado fueron la relación, vamos a decir, que Dios tiene y domina todo, las calamidades, desastres naturales, enfermedades, no sé si se acuerda. Hoy estamos hablando sobre las acciones de los hombres impíos y malos, incluso dentro del pueblo de Dios, como Dios le manda un juicio después de un tiempo, 1, 2, 3 veces, hombres que se glorían a sí mismos, no le dan la gloria a Dios. Dentro de un rato yo voy a ver cómo esas personas, Dios, creo que en el domingo pasado vimos algo que se llama Cabot o algo así, que vimos en Daniel 5, creo que vimos que se te ha acabado. ¿Por qué? Porque Dios en un momento llega, eso se rebalsa la copa. Bueno, Dios está en absoluto control de todas estas cosas, incluso en el mal. Eso es lo que estamos viendo en el día de hoy. Y, para que puedan entender, Dios no es el autor del mal. Dios no es el autor del mal, es estas mismas personas
son llevadas por sus propios deseos, concupiscencias, y Dios utiliza eso para su propia gloria, ¿eh? Y él sale limpio. O sea, él no hace, solamente las mismas personas se acarrean, caminan, vas a decir, el camino de maldad. Otro ejemplo que tenemos en primera, bueno, yo creo que primera de Reyes ya lo vimos. Segunda de Reyes, esto ya. Cuando estamos en el Antiguo Testamento viendo el mal y estamos viendo cómo Dios está en control de todo eso. En Segunda de Reyes vemos, yo no me acuerdo si anoté el versículo, pero quizás se acuerdan, en ese tiempo, bueno, había un profeta que se llamaba Elías y había otro que se llamaba Eliseo, no sé si se acuerdan, Segunda de Reyes. Bueno, había un rey también que, bueno, el relato dice así, Segunda de Reyes, dice, cuando con el consentimiento del pueblo y con su ayuda los hijos del rey Acab fueron desgollados y su linaje exterminado. Segunda de Reyes capítulo 10 versículo 7. Y escuche, y acá viene lo interesante, el profeta dice que todo esto se había cumplido por medio del siervo Elías. Elías había profetizado todo eso. No sé si me pueden más o menos entender. Segunda de Reyes, ahora capítulo 9, versículo 1, del versículo 6 al 9, ya cambié. Antes la Segunda de Reyes, 10, 7. Todo esto quiero que entienda que la muerte del rey acá, la muerte, vamos a decir, del linaje de este rey malo, había sido profetizado por Dios, ¿sí? Ahora, eso es en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 1, del 6 al 9. Ahora, ¿cuándo fue? ¿Y cómo fue esto? Bueno, si a ver si me entiende, lo vuelvo a explicar de nuevo. La muerte del rey Acab y todo su linaje que había, Dios dijo, bueno, yo los voy a destruir. Y eso se lo había dicho por el siervo Elías, dice ahí. Ahora, ¿cuándo sucedió? Bueno, cuando Eliseo había ungido al rey Jehú, era otro rey, Dios lo manda a ungir a este rey Jehú, pero ¿qué le dice? Que él, yo estoy parafraseando, le dice Dios que por medio de Eliseo que él iba a herir la casa de Acab, y él iba a ser el siervo de él, o sea, este hombre, este nuevo rey que es Jehú. Y no solo eso, que iba también a exterminar a esta malvada mujer que se llama Jezabel. Dios decretó que iba a llevar a cabo esto. Entonces fíjese, pero ahora voy a unir las dos cosas. Fíjese, cuando dice con el consentimiento del pueblo, antes, dice, y con su ayuda, los hijos de rey. Ahora, ¿quién llevó a cabo esto? El pueblo. Pero ¿quién decretó que iba a pasar ante eso? Dios. Él decretó, el hombre responsable de sus acciones. Judas no puede decir en el día del juicio, Dios decretó que yo por 30 monedas iba a vender así porque está escrito en el Antiguo Testamento, entonces yo soy libre de mi acción. No es así. Dios no le mandó nada, tener codicia o estar buscando eso. Entonces cada uno es responsable. Dios decreta esas acciones, Dios no le manda nada que haga. Cada uno es llevado, cada ratón va y cada cosa porque le gusta el queso. No le podemos echar la culpa a Dios, como dice Santiago 1.13, el versículo 15. Cada uno es tentado según su concupiscencia. Nadie, decimos a Dios puede permitir eso para algo, pero Dios no es el autor de eso. Dios está permitiendo, como podríamos decir, o decretado un decreto permisivo. Otra cosa, no sé si se acuerdan, cuando un hijo cambiando eso, pero volviendo de nuevo entre la soberanía de Dios sobre el mal y vamos a decir la responsabilidad del hombre. No sé si se acuerda Absalón cuando viola las concubinas de David, que vamos a decir que él comete ese adulterio, o por lo menos viola a estas mujeres que eran concubinas de David. No sé si se acuerda, en segunda de Samuel 16, versículo 22, dice, y entonces llevó Absalón a todas las concubinas de su padre David, ante los ojos de Israel. Esa parte ante los ojos de Israel es importante. Era el hijo de David. Absalón viola a la esposa de David. Eso es el contexto, para si no lo han leído alguna vez. Eso pasa ahí. Ahora, ¿cuándo? Eso es en 2 Samuel 16, 12. ¿Cuándo sucedió? ¿Por qué sucedió esto? Dirán. Esa es la acción del hombre, malvada. Pero si ustedes se van
Cuatro capítulos antes, en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 22, recién leímos creo que el 16, 22, pero este es creo que es el 2 de Samuel 12, 22, creo que es 4 capítulos anteriores, y dice así, Dios por el profeta, acuérdense en el contexto, David había fornicado o había adulterado con una mujer de un soldado, lo mandó matar al frente de batalla, todas esas cosas que hizo, si se acuerdan, ¿sí? Bueno, ahora cuando va este profeta a hablarle, le dice así a David, entre otras cosas, dice así, porque tú lo hiciste en secreto, le dice Dios por medio del profeta a David, lo hiciste en secreto, mas yo haré todo esto delante de todo Israel y a pleno sol. Y ustedes lo ven 4 capítulos más adelante como el hombre, o sea, su hijo Absalón, lleva a cabo todo eso, vamos a decir, por causa de lo que, como Dios dijo, yo lo haré a pleno sol. Y ustedes lo ven en el capítulo 16, 22, dice, ante los ojos de todo Israel. ¿Qué sucede? Dios, 4 capítulos anteriores, o sea, vamos a decir, no sabemos el tiempo, pero ¿qué sucede? Dios le dice, va a pasar esto. Y es su hijo amado que lleva a cabo eso. O sea, entonces ven que Dios está en control, incluso lo permite y lo decreta, pero Dios no es el autor del mal. No sé si pueden entender, no se puede separar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. El hombre, Absalón, sigue siendo responsable de sus acciones. Pero quiero que entiendan esto y pongan su mente. Nada se escapa de la esfera de Dios, de su soberanía. Si algo se sale fuera de Él no es soberano. Podríamos decir que hay una maldad, incluso dentro de la maldad está fuera de su soberanía. Y eso no es, está en control absoluto, Dios de todo. Incluso el enemigo, los ángeles caídos, todos tienen que rendirle cuenta a Él. Y es así, vemos que sucede así. Entonces estuvimos viendo un poco de esto, el impío acá, cómo es engañado por un espíritu de mentiras, que Dios le manda, le permite. Vimos en Primera de Reyes también la propia sentencia de muerte que sucede. Bueno, en Jeremías 50:25, no sé si se acuerda, el contexto era, vamos a decir, los caldeos que tenían mucha crueldad, vamos a decir, contra la tierra de Judá. No sé si se acuerdan, que era Nabucodonosor en esa época, y fíjese, estaban atacando los caldeos. Fíjese, usted le entra una persona, un hombre o una mujer en su vida, y dice, ¿por qué? ¿Cómo permitió esto? Escuche lo que pasa acá. Dios estaba castigando a su propio pueblo. En Jeremías 50:25, Jeremías dice unas palabras, pero antes voy a explicar el contexto. Nabucodonosor era el siervo de Dios o la mano de Dios, donde él trabajaba por medio de los caldeos el furor y el castigo vamos a decir, para la tribu de Judá. Y fíjese, yo no voy a ir, pero en Jeremías 50:25 dice así, porque esta es la obra del Señor. Y él sacó los instrumentos de su furor. No sé si pueden entender. Jeremías está diciendo esto. Este mal que viene contra ustedes, contra Judá y los caldeos y que vienen a Nabucodonosor, Dios dice, esto que le está pasando, yo se lo estoy mandando a ustedes. Los caldeos son instrumentos de mi furia. Ellos son los con los que yo les voy a afligir a ustedes. Esta es la obra, no de ellos, esta es obra mía para ustedes. Jeremías 50:25. Entonces a veces cuando suceden ciertas cosas o pasan, Dios está orando, no es que Dios se le escapó. Dios, ustedes pueden ver a Habacuc cuando estaba orando y Dios mismo le estaba mandando una aflicción. Entonces quiero que entiendan esto, Dios no se le escapa nada de eso, Dios ha determinado todo lo que sucede. Incluso Él mismo, vamos a decir, ha decretado un decreto permisivo para que pase esto. El domingo pasado estuvimos viendo que Dios permitió el mal, ¿para qué? Para que se refleje su justicia, su amor, para que viniera Cristo. Entonces todas esas cosas lo vimos. Usted no puede ver el lado bueno si no está lo malo. Entonces permitió eso, en ese sentido, su justicia. ¿Cómo va a conocerse la justicia de Dios si nunca entró el mal? La bondad de Dios. No puede entender eso. Entonces vimos eso el domingo pasado. Ahora todo esto
Dios lo está permitiendo, al pecado, la maldad. Dios no obliga a nadie a hacer nada, vamos a decir una coacción o algo para que usted haga algo. Él no, usted lo hace porque usted quiere, nada más porque tiene ese pecado o por algo de su voluntad que es inclinada. Las personas hacen las cosas por su propia voluntad, son inclinados ellos mismos a hacer eso. Es así, pero es así, la libertad. Pónganse en esto en la mente, podríamos decir, es la ausencia de una acción externa. Usted, vamos a decir, miren, yo tengo C ahora. Y de verdad tenía C. Pero a mí nadie me tuvo que obligar a tomar eso. Yo no tuve una coacción externa. Mi propio deseo de satisfacer agua en la garganta que se me está secando, aunque hoy estoy más tranquilo por ayuda del micrófono, o sea, no me esfuerzo en levantar la voz así tan fuerte, sino que hablo más tranquilo, entonces, pero igual se me seca. No necesité ninguna acción externa. Bueno, lo mismo, Dios no le pone una acción o algo. Creo que Sproul en una de sus prédicas, hablando, no me acuerdo, algo parecido a esto, decía que cuando alguien viene a robarle la billetera, decía Sproul, y le apunta con una pistola, tiene dos decisiones: o resistirse, porque él me estaba queriendo hacer que haga algo, o tratar de defender. Dice, y él se reía, pues siempre se reía, decía, en una decía, o le doy mi billetera y me quedo con mi vida, o me mata y cuando me mata me saca la billetera. Pero el asunto es que ahí está teniendo una coacción externa para que lleve algo. El libre arbitrio, la voluntad, no significa que muchos reformadores dicen, no existe el libre albedrío. Sí que existe. El asunto es que el libre albedrío va a ser guiado por esa voluntad, vamos a ver, que usted tiene. Bueno, todas estas acciones, Dios no le puso nada a estos personajes, a estas personas para que llevaran a cabo ciertas acciones. Dios va llevando de que cuando... Quiero que entiendan esto es importante. Cuando yo me toque el capítulo número 5 de la confesión, que tengo que hablar de la divina providencia, capítulo número 5, es muy factible que yo le diga, miren, escuchen los dos audios que vimos al principio, porque yo no voy a dar todo esto de nuevo. Digo, tengan en cuenta que Dios controla todas las cosas, va llevando, porque está un poco unido con eso. Entonces es importante que podamos entender esto. Dios, vamos a decir, decretó permisivamente el mal. Bueno, voy a contar algo con el tiempo más o menos que yo. Estábamos viendo al principio, ¿no se acuerda? Es 1 Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25, y de Elí y sus hijos. No sé si se acuerda. Yo conté parte de la historia ahí. ¿Se acuerda que Dios le había permitido todas esas cosas? ¿Por qué? Para que no escucharan la voz de su padre. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Señor que los iba a hacer morir. ¿Se acuerdan? Bueno, ahora voy a profundizar un poco más sobre eso para que podamos seguir avanzando. En el contexto es así. Voy a contar un poco de la historia de Israel para que puedan entender esto. Israel, cuando, no sé si se acuerda, cuando ellos iban a la batalla y todo ello, generalmente cayeron en un error que en vez de confiar en Dios, empezaron a confiar, vamos a decir, en el arca del pacto. Entonces cuando ellos llevaban a la guerra, estos salían ellos con el arca, así pensando que el poder estaba muchos que caen en eso, en los ministerios, confiando en ciertas cosas, y no confiando en Dios, confiando en vamos a decir, si alguno viene acá y dice, esta es la iglesia, en la casa, y van a ver que no confían en el poder de Dios, sino que tienen la mirada en las cosas, vamos a decir, que representan, vamos a decir, bueno, ellos confiaban que esa arca, y donde llevaban, no importaba cómo se portaban ellos. Ellos entonces empezaron a confiar en el arca del pacto, pero no en Dios. No sé, bueno, para poder explicar eso tengo que contar un poco de eso. Y esto es Israel, los israelitas empezaron, vamos a decir, a luchar y a pelear. Entre eso tienen que pelear con los filisteos. Los filisteos, los caldeos, todos eran adversarios que ellos tenían en esa época. Y bueno, en esa época, como yo lo expliqué, Israel estaba liderada por Elí.
Elí era un sacerdote, era un juez que estaba al servicio de Dios, pero hace mucho tiempo, hace muchas décadas que él era un hombre que le servía fiel. Solo el pecado de él que tenía, creo que Jerez y Finés, eran dos hijos que fornicaban ahí en el mismo templo. Y bueno, entonces Dios había decretado matarlos, ya lo vimos. Y también eran sacerdotes estos, pero no eran tan piadosos como Elí. Y Elí los dejó pasar y no los disciplinó, los dejó que siguieran haciendo de la suya. Ese es el contexto. Ahora, no sé si se acuerda que Dios profetiza que iba a venir un juicio sobre la casa de él, que iban a morir. Y eso es cuando se cumple, cuando Israel, vamos a decir, fueron a la batalla y bueno, ahí murieron, no sé si se acuerdan. Cuando él muere, Elí estaba sentado, la Biblia dice que él estaba pasado de sobrepeso. Estaba sentado en una silla, ya era viejito y estaba ciego. Al escuchar la voz, se cae de la silla y se desnuca. En ese día murieron 30.000 israelitas. Ahora, ¿por qué estoy contando esto? Porque lo que estoy explicando en la película es que Dios, la soberanía de Dios sobre el mal. Y tengo que contar todo esto trasfondo para que puedan entender que Dios había decretado todas estas cosas, incluso que le iban a matar. Bueno, acá ven cuando Dios está cumpliendo eso. No, mueren ellos. Acuérdense que el arca del pacto no la llevaba cualquier persona, iban los sacerdotes y llevaban así con unos anillos y tenían, y ahí creemos por lo menos que murieron ellos al llevar el arca. Pero no termina todo eso ahí, sigue. Él tenía unos 98 años más o menos cuando sucede esto, y está sentado en la puerta donde le daba consejos y bueno, al pueblo. Y él se entera de eso y bueno, ahí es donde él muere. No solo eso, que estaba la esposa, creo que uno de los sacerdotes, que también creo que da luz ahí en ese momento, que estaba embarazada de la nuera de Elí, y bueno, y antes de morir da luz y ella le pone por nombre, creo, Icabod, ha partido de la gloria, le pone. ¿Por qué? Porque estos filisteos no solo matan a ellos como Dios le había dicho, sino que, no sé si ustedes saben, se llevan el arca del pacto. Se llevan el arca del pacto y la gloria de Dios partió de Israel, se fue. Entonces, ¿qué empezó? Ahora quiero que estén atentos a esto. Y acá viene la narrativa que quiero explicarles. Empiezan las aflicciones de Dios para los filisteos. Los filisteos tienen su poder. Si me vieron siguiendo esto, ya se cumple lo que Dios dice: voy a castigar a Elí, voy a castigar a los hijos. ¿Se acuerdan? Se cumplió. Pero ahora estos filisteos se llevan el arca del pacto, y eso se lo llevan a... Ellos tenían 5 ciudades más o menos, como acá en Mar del Plata vamos a decir, hay varias ciudades. Ellos tenían 5 ciudades. ¿Y qué sucede? Se la llevaron, pero a un templo donde ellos tenían un dios que era Dagón, que era el dios, vamos a decir, principal de ellos. Entonces ellos los ponen ahí. No sé si se acuerdan el relato, no sé si han leído el Antiguo Testamento, ponen el arca del pacto y ¿qué pasa? Se van los sacerdotes ahí, el otro día lo encuentran, es como que la ponen el arca del pacto acá y lo ponen a los pies de Dagón, así, como que el arca del pacto le está haciendo una reverencia. Pero el otro día cuando viene, este coso estaba caído a los pies del arca del pacto, y se sorprenden así, dice, ¿qué pasó acá? Bueno, quiero que entienda que Dios está en control, estamos hablando del mal y todas estas cosas. Dios estaba por castigar a estos hombres. ¿Por qué estoy contando todo esto? Para que cuando yo termine ya, porque quizás este domingo sea el último de que Dios está en control del mal y todas las acciones, puedan entender que nadie se escapa de Dios. Nadie, por más que parezca que están venciendo al pueblo de Dios, Dios está disciplinando al pueblo de Dios, pero a la misma vez va a disciplinar a estas personas también. Entonces estaban postrados ante el trono parecía como del Señor. Dios cambia. Y esto al día siguiente que lo vuelven a parar de nuevo. Bueno, vuelven al otro día, pero esta vez se había caído, le faltaba la cabeza y le faltaban las manos. Y entonces ellos empezaron a decir, ¿qué está pasando acá? Acuérdense, para esto ellos sabían que eran el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque ellos habían visto como Israel, el Dios de Israel había vencido a los egipcios, había abierto el mar, sabían que el Señor era poderoso, tenían miedo, pero a pesar de eso lo enfrentaron y Dios les permitió ganar y bueno, llevarse el arca del pacto. Ahora estaban viendo que estas cosas estaban pasando y se estaban asustando. No solo eso, que Dios manda una plaga ahí sobre ellos y ratas también.
Entonces ellos dijeron, estas cosas no están sucediendo por suceder. Acá está el Dios de estos israelitas, nos está castigando porque lo llevamos. Vamos a hacer un concilio, vamos a ver cómo lo solucionamos, vamos a determinar qué hacer con esta arca porque acá no la queremos nosotros. Va a empezar. Entonces ellos se acordaban quizás de las maldiciones que Dios le había mandado a Faraón, porque ya habían escuchado todas esas cosas, las 10 plagas. Y entonces empezaron a ver qué hacía. Lo mandaron a la otra ciudad, que era la ciudad de Gad. Creo que le mandaron ahí. Empezó las mismas aflicciones. Dios le empezó a castigar y a mandarle cosas a estas personas, a afligirles, mandarle mal sobre ellos. Ellos decidieron mandárselo a otro, pero enterados de entre los mismos filisteos se lanzaban a mandar el arca del pacto así. Y entonces entre ellos dijeron, no, acá tampoco la queremos, ya no eran, y después de 7 meses que Dios le manda mal y cosas así, ellos dicen, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a devolver el arca a los filisteos, a donde tiene que estar. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí es donde ellos empiezan, vamos a decir, los adivinos, los sacerdotes, a ver cómo iban a hacer para devolverla. Y entonces uno dice que tienen que hacer una ofrenda. Y bueno, hacen una ofrenda ahí que tienen que, cómo llevarla. Y acá viene lo interesante. Fíjese que estas personas creían que las cosas sucedían por azar. Y vamos a ver que el mal, entonces dice, ¿cómo sabemos si esto sucede, si es parte de Dios de ellos o no? Y bueno, mirá, la vamos a complicar. Entonces vamos a ver, es así. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a elegir 2 vacas lecheras, dice que nunca fueron ayuntadas. No sé si ustedes saben lo que es ayuntar, cuando se le pone acá en el cuello algo, la vaquita, un buey, y ellas tiran, así. O nunca han visto un caballo que no ha sido domado, que es rebelde. Usted no le puede hacer de grande eso, como usted quiera corregir a un hijo que tiene 22 años. Y siempre hizo la suya. Y nunca fue disciplinado. Ese va a ser medio imposible. Bueno, la vaca, ya de grande y nunca fue criada para llevar un carro, no le va a lograr que haga eso, que vaya recto. Va a empezar a hacer así y a corcovear, no le va a permitir trabajar la otra vaca junta. Es como ponga dos bueyes diferentes, no van a trabajar juntos. Dice, vamos a hacerla así. Ellos la querían complicar. No sé si entienden. La idea es, vamos a complicarla lo mejor posible. La idea es que la vamos a complicar para que las vacas no se vayan para Israel. Ahora sí se van después de todo lo que hacemos porque acá está Dios. Entonces le pusieron unas vacas que nunca fueron adiestradas para llevar un carro. O sea, usted la ata y va a empezar a romper todo. Grande. Pero vamos a hacer otra cosa más todavía. Vamos a poner vacas que tengan crías y terneros que estén amamantando sus crías. Usted si no es madre o tiene una madre, nadie va a separar de sus hijos, va a dejar sus hijos. Así dice el Señor. Dando a entender que su madre iba a dejar y que él no iba a dejar. Ahora vamos a hacer eso, porque usted cuando lo atan, lo queremos mandar para allá, ¿qué van a hacer? Se va a volver con sus crías. ¿Sabe qué pasó? Ataron estas vacas que recién habían parido, habían tenido sus crías ahí, nunca ellas se le habían atado acá en el cuello, no sé que han visto un perrito o algo en un rato empieza a llorar, bueno, ¿qué sucede? Eligieron todo eso para complicarlo, para ver a ver qué pasaba, y cuando las sueltan, dice que estas vacas iban rumiando, iban así rumiando, pero agarraron para la parte de Israel. Ahora no sé si entienden, Dios iba comandando el paso. ¿Te acuerdas el domingo pasado que vimos que los pasos, ni siquiera los pasos del hombre, son, vamos a decir, depende del hombre? Dios dirige, bueno, Dios estaba dirigiendo los pasos de estas vacas. Y ellos creyeron, vamos a decir, que todo esto, vamos a decir, estaban probando. Pero nosotros sabemos que no, que era Dios el que estaba en control. Entonces, vemos acá que Dios estaba en control y de todas las cosas, incluso males, aflicciones que estaban sucediendo. ¿Qué aprendimos? Que tanto los hijos de Elí, Dios le dijo que iba a morir, murieron. No solo eso, que pasó, los disciplinó también, se llevaron al arca del pacto. Esto también castiga a los filisteos. No le estaban sucediendo el mal incluso a las personas del mundo. ¿Viste? ¿Cómo le sucede? Dios está en control, Dios le está trabajando. Usted no tiene que estar orando ninguna oración imprecatoria, se lo manda a orar o bendecir. Ahora, hablando sobre el mal, creo que es un buen momento, un buen oportuno. Más adelante voy a hablar de dónde viene el mal, pero bueno, ¿cuál es el mal? Bueno, muchos me preguntarán,
esta es la parte que a algunos por ahí le gusta. ¿A usted no sé si le ha pasado predicar? Cuando tiene que predicar, por ahí le dice, bueno, está bien, yo te escucho, pero si Dios existe, ¿por qué dejó morir mi hijo? ¿Por qué se murió mi abuelo? ¿Por qué se murió mi mamá? ¿Por qué se murió mi esposo? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué los negritos pasan hambre allá? ¿Por qué nacen muchos chicos con así? Y siempre le quieren tirar todo el mal a Dios, ¿no? Como que Dios es el autor del mal. Ahora, si Dios existe, vos decís, ¿por qué me permite el mal? Y eso lo vamos a dejar un poco para cerrar el sermón. Ahora lo que voy a hablar va a ser esto. Hay un mal muy grande, vamos a decir, que se ha llevado a cabo, incluso Dios estaba en control. Y esa fue la muerte de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, donde hombres inicuos mataron al Señor Jesucristo. Y esto un poco lo hablé el domingo pasado yo. A Dios no lo tomó, vamos a decir, por sorpresa esto. Dios mismo lo decretó. Todo ha decretado Dios. Yo voy a empezar, ya voy a hablar, pero ya hablé un poco esto el domingo pasado. Dios decreta todo. Fíjese, pareciera como que yo estoy hablando de la voluntad decretiva y la voluntad preceptiva. Pero Dios manda que los profetas que no profeticen mal, un ejemplo para que puedan ver. Fíjese cómo está acá. Voluntad la soberanía de Dios, responsabilidad de hombre. No se pueden separar. No sé si se acuerdan. Dios que le manda que no tenga relaciones con otras personas que no sea del pueblo. No sé si se acuerdan. Deuteronomio capítulo 7, 1, 3. Que no podían estar en yugo desigual. Ahora usted cuando ve a Sansón, lo ve a Dios mandando, permitiendo a Sansón tener relaciones con otra persona. ¿Cómo es posible? Pareciera que se chocara eso. En otra parte habla de los falsos profetas mentirosos que Dios no permitiría. Hay que matar y apedrear a estos falsos profetas. Si alguno profetiza mal, dice Señor, Señor, dice Señor, quitarás el mal de ahí. Ahora usted va en otra parte, en Ezequiel 14, versículo 9 y 10, dice que Dios mismo dice esto: si algún profeta habla falsamente en mi nombre, yo, dice el Señor, le he engañado. ¿Qué dice? No sé si me está prestando atención. Dios le está, ¿qué? Le está engañando. Yo mismo le puse un espíritu de mentira para que ellos profeticen mentiras. No sé si puede entender. Todo esto corre paralelamente. Pareciera como que Dios es el autor, pero Dios no es el autor. Dios le está permitiendo que hable falsamente. O cuando no cree en el Evangelio, dice que Él le mandó un espíritu de error, por no haber creído la verdad. Dios está en control absoluto incluso del mal, la mentira, todo lo que sea. El mayor, vamos a decir, incluso cuando, no sé si se acuerdan, en 1 Samuel 16, 14, había un rey que era malo, que se llamaba Saúl, y al final de su tiempo, no sé si se acuerdan, los tormentaba un espíritu maligno, que tenía que venir un muchacho con una flauta, que era después va a ser el rey David, a tocar para calmarle esos espíritus demoníacos. ¿Sabe quién le mandaba esos espíritus demoníacos? Dios mismo, para atormentarlo. Entonces Dios está en control, incluso todos esos demonios, espíritus, Dios mismo es el que está en control. Ahora hablando del mayor mal y el pecado que se ha llevado, podríamos decir, en la humanidad, que es la muerte del Señor Jesucristo, la vemos que Dios mismo decretó vamos a decir, este mal contra su Hijo, o sea que debía morir. Y es más, el Señor Jesucristo estuvo de acuerdo en ese consejo intratrinitario. En el Salmo 22, voy a tocar a grandes rasgos nada más. Vamos a decir que dice, el Salmo 22 dice: porque perros me abarcan, están malhechores, me han rodeado y han traspasado las manos de mis pies, dice. El rey David, 1000 años antes de que Cristo viniera, estaba profetizando por el Espíritu del Señor cómo el Señor Jesucristo iba a morir. 1000 años antes, 700 años antes, el profeta, creo que era Isaías, en Isaías 56 profetiza también la pasión de Cristo, como Cristo iba a padecer, iba a sufrir, iba a ser despreciado, desechado por los hombres, iba a llevar nuestras enfermedades, iba a sufrir nuestros dolores, iba a ser herido por nuestra transgresión, molido por nuestras iniquidades, sufrir el castigo por nosotros, herido por nosotros. Entonces,
Todo esto, amados y amadas, está el mayor mal que vamos a decir, las aflicciones, el sufrimiento, está en control, Dios, incluso de su Hijo amado, como iba a sufrir, sus huesos, ustedes ven como estaban al aire libre constantemente y como él iba a morir. Dios mismo había permitido y había decretado este mal sobre su Hijo mismo. En los mismos evangelios, el Señor Jesucristo mismo habla de su crucifixión y su resurrección. En Lucas 18, versículo 31 al 33, y tomando los 12 le dijo, mira, vamos a Jerusalén y todo lo que está escrito acerca del Hijo del Hombre por los profetas se cumplirá, porque será entregado a los gentiles y será encarnecido y vergonzosamente tratado, escupido. Después que él, flagelado, lo matarán y el tercer día resucitará. El Señor Jesucristo decimos para que se cumpla la Escritura. ¿Qué Escritura? Toda esta maldad, todo esto, va a ser el sermón que estoy dando se llama Soberanía de Dios sobre el mal. Cristo diciendo, todo esto está escrito, todo esto se va a cumplir, no va a suceder este mal por suceder. Dios, o mi Padre, está en control. Yo estoy parafraseando las palabras del Señor. Pero Dios, Cristo está diciendo, todo esto está para... sí, tranquilo, está escrito eso. Entonces Dios está prediciendo su muerte, o sea, anunciando lo que los profetas anunciaban, los salmos, los profetas. Dios es soberano sobre el mal. Nada de las cosas suceden por suceder. Dios es más, Dios mismo decretó eso, como está escrito, dice. Pero hay aquel hombre que dijo el hombre que es entregado. Entonces mejor hubiera sido no nacido. Y ahí ve la responsabilidad del hombre. Dios dice, todo está decretado. Ahora el que va a hacer esto, si me va a entregar, ay de él, dice. Por más que ha sido decretado, porque esta persona lo va a hacer guiado por sus propios deseos, por su propia codicia de querer. Vemos soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Entonces vemos que Dios fue quien determinó la muerte de su Hijo amado, y Él fue que vamos a decirlo, lo decreta, o vamos a decir determinar, o como está escrito ahí, pero en el consejo eterno que estuvimos viendo en Hechos 4, versículos 26 al 28, habla que los reyes de la tierra se fijaron y los príncipes se juntaron el uno contra el Señor y contra él, porque de cierto esta ciudad se unieron todos contra su santo siervo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles, los pueblos de Israel. Y escuche, versículo 28, Hechos 4, 28, acá está, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera, antes que todas las cosas sucedieran, antes de que un acto estuviera sobre este universo, Dios ya lo había decretado. ¿Qué es esto? No se acuerda. Bueno, esto parece ser una alusión de Hechos 4:28 al Salmo 22, al Salmo número 2, cuando habla de él, que todo se junta y el Señor se va a reír de ellos, ¿no se acuerda? El versículo 26 parece hacer alusión a un eco al Salmo 22, que habla ahí. Toda la Biblia habla de Cristo, habla de su pasión, de su sufrimiento, de lo que ha venido. Nada está pasando, vamos a decir, incluso las persecuciones que usted puede tener cuando con sus familiares, sus amigos, que traen su madre, sus hijos. Dios trae espada, vengo a traer espada, división, todos esos males. Yo les digo que van a venir. Juan 16:33 dice, en el mundo tenéis muchas aflicciones, pero no afanéis. O sea, ¿por qué? Porque yo estoy en control de esos males. El dragón, Satanás, todos se van a volver contra ustedes, pero yo estoy en control. ¿De qué habla Apocalipsis? Habla de eso, de que a pesar de que todo parece como que está en contra, y la lucha, los sufrimientos, todo eso, somos más que vencedores en eso, incluso sobre la muerte. Y tenemos victoria en eso. Entonces dice, yo estoy en control. Entonces eso nos debe dar tranquilidad. Fíjese cómo Dios estaba en su consejo, determinó todo, aunque Herodes, Pilato, los soldados, los judíos, todos se habían unido, eran, vamos a decir, personas diferentes, pensamientos, motivaciones, todas personas que estaban ahí, pero su fin era cuál era matar a Cristo. Cada uno no le gustaba lo que Cristo, el mensaje que Cristo traía, arrepentirte de tus acciones, de las cosas que haces, volverte para Dios. Ese mensaje a mí no me gusta. Yo quiero un Cristo que me dé cosas, que me prospere, que me dé sanidades, que me arregle el matrimonio, que me traiga... pero Cristo no vino a traer eso. Cristo vino a traer perdón de pecados.
pecado y reconciliación con Dios. El hombre está mal ante Dios, está enemistado, y el mal mayor, hablando del mal, es que el hombre está mal para con Dios, porque por causa del pecado es que el hombre está enemistado. Y es por eso que Dios, vamos a ver al final, Dios de alguna forma soluciona eso con la muerte de su hijo. Y más adelante voy a cerrar con eso. Entonces estuvimos viendo que Dios está en control de todas las cosas, incluso el mayor mal que fue que se llevó en la cruz, y es un propósito, podríamos decir, lo que toca toda la Biblia, podríamos decir, el plan de salvación, el plan de redención en Cristo Jesús, y Él fue incluso predestinado para esto, Él de alguna forma ya había sido de antemano predeterminado por Dios para que Él viniera, para hacer todo lo que su mano y su consejo lo había determinado. Este mal no llegó porque Dios lo tomó por sorpresa. No, Él mismo, y Él fue camino hacia la cruz a cumplir lo que su Padre le había ordenado, y Él mismo lo iba a hacer, nadie lo iba a obligar a Él iba a hacer mismo, el que estaba, incluso que estuvimos viendo el domingo pasado, Él que lleva el universo, Él que dirige todas las cosas, todas las acciones, Él es soberano, incluso sobre el mal, aunque usted no lo entienda, y yo no entienda por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas, cuando usted no entienda, Dios es soberano, está en control. No sabemos, pero Dios está en control de eso. Dios mismo está permitiendo eso. Incluso con los cristianos, en la iglesia primitiva, los cristianos entendían el mal. En Hechos 4:29, creo que el 28 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tu siervo que hablen tu palabra. Bueno, sigue hablando. Fíjese que ellos estaban siendo perseguidos, afligidos, estaban siendo quemados, comidos por los leones, y todas las cosas. ¿Saben qué estaban diciendo? No decían: Señor, mira, ahora por predicar o por hacer esto. ¿Sabes qué dicen? Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede que un fuego que los extermine, ¿no? Dice: concede que tu siervo hable en tu palabra con toda confianza, a pesar de que nos atacan, nos afligen, nos dicen cosas. Danos fuerza, concédenos a nosotros poder para poder seguir predicando, para seguir. Así veía la iglesia, sabía que Dios estaba en control de la banda, Dios se lo había permitido, van a ser perseguidos, van a ir a ayudar, van a ir a otros. Entonces le pedía que los fortaleciera. ¿Qué oraban ellos? Que ellos sabían que estaban en control absoluto sobre eso. Y eso es importante que podamos entender cómo ellos veían eso. Para hacer lo que de tu mano, dice ahí. Entonces, bueno, todo su consejo, todo eso ya lo estuvimos viendo nosotros. Yo voy a pasar por alto algunos apuntes que tengo. Me voy a entrar ahora en algo que se llama, que ya lo estuve hablando, pero voy a profundizar: la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Bueno, estamos viendo que Dios es soberano, Dios controla todas las cosas, nadie se le sale fuera del control de Él. Ahora el asunto es esto: ¿Dios es el autor del mal, como estamos viendo en nuestra confesión? ¿Dios ejerce alguna coacción o algo, como estamos viendo en la confesión? Porque no sé si se acuerda su confesión, pero dice, pero no tiene comunión con el pecado, con nadie en sí mismo, ni hace violencia a la voluntad. Dios no le hace voluntad a la criatura, a usted o a mí o a un impío, no le hace algo para que usted haga algo malo, ni le quita la libertad. Bueno, Dios dice: bueno, le quita la libertad para que haga lo que yo quiero. Dios tampoco hace eso. Ni también de contingencia con las casas secundarias, más bien las establece, las lleva todo a cabo. Ahora vamos a ver, el hombre sigue siendo responsable, vamos a ver sobre eso. En Hechos 3, versículo 14 al 15, dice: más vosotros negasteis al santo justo y autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Para esto somos testigos. Y mataste. Dice, fíjese, vemos que Dios predestinó, vamos a decir, la muerte, su consejo eterno. ¿Qué cosa? Que Cristo muriera. Hasta ahí venimos bien, ¿no? ¿Sí? Pero fíjese que en Hechos 3, 14, 15, ahí hablando, dice que ustedes mataron. Ahora vemos que a pesar de que Dios decretó eso,
y Dios es soberano, dice, ustedes mataron, ahí ven la responsabilidad, Hechos 3, 14, 15, Hechos 7, 52, dice, hablando, creo que era Esteban antes de morir, dice, cuando los profetas dijeron, tus padres que nos persiguen, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, a quien ustedes han traicionado y asesinado. Esteban le está diciendo a esta gente, ustedes mataron, ustedes persiguieron, ustedes han traicionado y asesinado al justo. De alguna forma le está diciendo a Esteban, ustedes son responsables. Dios permitió, pero ustedes son responsables de esto. No sé si se acuerdan Juan 19, versículo 11, cuando el Señor Jesucristo está en el juicio, y que estaba haciendo el juicio, no sé si era Pilato, no me acuerdo bien, creo que Pilato le dice que él tenía autoridad para darle la vida, quitársela a Cristo, le dice en ese contexto, 19, 11 de Juan, le dice, respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dado desde arriba, por tanto el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Fíjese, Cristo está diciendo que esta persona que lo había entregado mayor pecado tiene. Entonces fíjese que todo está en control, todo está en control. Y las personas son responsables de sus acciones. No podemos decir Dios permitió, entonces yo, yo soy libre. No, no es así. Dios sigue siendo, vamos a decir, soberano, pero el hombre es responsable. Voy a avanzar un poco más sobre esto, no sé si se acuerdan, estuvimos viendo el domingo pasado un poco sobre José. ¿Se acuerdan José, que fue entregado por los hermanos? ¿Se acuerdan un poco sobre eso? Bueno, cuando tenga que hablar de la divina providencia, capítulo número 5, es muy posible que toque este texto porque es un clásico, como se habla sobre la divina providencia. Pero en Génesis 45, versículos 5 al 8, le voy a tocar por arriba. Él está hablando y dice que Dios lo había enviado delante de vosotros. Fíjese, ahí está viendo, José está diciendo que él había, de alguna forma, él había visto, había experimentado que Dios me había enviado. José no estaba, vamos a decir, negando o desconociendo eso. Dios me envió delante de vosotros para preservar un remanente en la tierra y para mantener vivo a muchos sobrevivientes. Así que no fue que me enviaron ustedes acá a afligirme, pero fue Dios el que me envió. Ahora Dios tenía un propósito, que el domingo pasado estuvimos viendo que lo que hubiera pasado, lo mismo ese simbolismo de Cristo, hablando sobre eso, estaba consciente que era la voluntad de Dios sobre ese mal. Dios es soberano sobre el mal, le está diciendo José. Él está en control de esto. Aunque ustedes me hicieron mal, Dios está en control de esto. Es la voluntad de Dios. Fíjese, dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para lo que vemos hoy. Mire, en esta semana estuve leyendo un libro, entre tantos que leo, porque no solo eso, leo bastantes libros durante la semana, sobre bastantes autores. Cuando voy a tocar un tema, leo muchos temas, me empapo de todo lo que puedo, para preparar y traérselo a ustedes en una cápsula así, aunque ustedes no lo crean. Estos son muchos libros, cosas, resumen, papeles, de todo un libro, cosas así. Entonces, pero en esta semana me nutrí creo que de un libro que se llama Dios está en control de todo, de R.C. Sproul, un libro de casi 50 páginas, algo así, no me acuerdo. Y en una parte me pareció propicio colarlo en el sermón, porque justo hablando de esto, sobre José, él toca, y yo voy a tocar palabras textuales del libro, que me pareció excelente, hablando de José. Fíjese, y él dice así en una parte de su libro, palabras textuales de Sproul: Dios está en control de todo. Yo estoy hablando de si Dios está en control del mal. Y fíjese acá, dice así Sproul: ¿qué hubiera pasado si Jacob no le hubiera regalado un manto de colores a José? Sin manto no hay celos. Sin celos no hay una venta traidora de José a los comerciantes medianitas. Sin venta de los comerciantes medianitas no hay descenso a Egipto. Sin descenso a Egipto no hay encuentro con Potifar. Sin el encuentro con Potifar no hay problema con su esposa. Sin problema con su esposa no hay encarcelamiento.
No se acuerda, la mujer de Potifar quería tener relación, como si se escapa y por eso lo mandan preso. Entonces, no hay problemas con su esposa, no hay encarcelamiento. Sin encarcelamiento no hay interpretación de sueños. Sin la interpretación del sueño del faraón, no hay ascenso al cargo del primer ministro. Sin ascenso al cargo del primer ministro, no hay resurrección, no hay reconciliación con sus hermanos. Sin reconciliación con sus hermanos, no hay migración del pueblo judío a Egipto. Sin migración del pueblo judío a Egipto, no hay éxodo de Egipto. Sin éxodo de Egipto, no hay Moisés, ni ley, ni profetas, y no hay Cristo. Y él dice, ¿crees que el suceso del manto fue un accidente en el plan de Dios? R.C. Sproul. Dios está en control de todo. Fíjese, y él habla de Jonathan Edwards, de un sermón que predicó de que Dios es el autor de todas las voliciones y acciones buenas, o los deseos, la determinación y la voluntad, dijo Edwards. No sé si entendió lo que él explica en su libro, Fin de la Palabra. Todo empezó, ¿sabe con qué? Con un regalo, con una corbata, una camisa que le dio. El otro lo vio así, y a mí no. Empezó en el celo hacia una persona, el celo hacia un hermano, el celo hacia una hermana. Empezó con un celo, y empezó lo entregaron, lo vendieron. Todas las cosas que él sufrió, padeció, todo fue porque el Padre le quiso dar un manto nada más. ¿Usted cree, digo como citando a Sproul, que ese manto fue una casualidad? O como digo siempre, o fue una causalidad. Todo fue llevando eso hasta que llegara a Cristo. Y mírenlo, todo empezó con un fruto en el Edén también. Nada se le escapa a nuestro Señor. Nada, ninguna acción maligna, nada. Dios permite esas cosas. Eso es importante que la podemos... Ahora está todo muy lindo, amados. El problema es cuando llegan las cosas. Y nos agarra la locura porque no entendemos y creemos que alguien es esa persona, pero no podemos ver que atrás está el Señor, está el enemigo allá, está Job ahí abajo padeciendo, se murieron los hijos, la mujer que lo ataca, pierde todas las cosas. Y entonces debemos entender que Dios está en absoluto control de todo eso. Dios no tiene dos voluntades, como así como muchos creen, o dos intenciones. Tiene una sola. Dios está en control absoluto de todas las cosas. Voy a seguir avanzando con otro ejemplo. Y este ejemplo, ya voy llegando a lo último. Este es el último ejemplo y cierro con algo. Pero fíjese, Isaías 10, Isaías 10, versículo 7. Y de ahí en adelante. Yo voy a tocar por arriba nada más porque del versículo 7 en adelante yo voy hasta, en sí del 7 hasta el versículo 15 de Isaías. 10, versículo 7 al versículo 15. Si lo quieren leer, yo voy a explicar por arriba, no voy a explicar todo. Yo voy a hablar nada más sobre eso. Isaías, en el contexto, está hablando Isaías de los asirios que estaban ahí, que estaban una vez más, vamos a decir, Dios está afligiendo a su pueblo entre eso. Ya creo que con esto ya debe estar familiarizado con lo que voy a hablar. Una vez más, el instrumento, vamos a decir, de disciplina, que son los pueblos vecinos, los filisteos, los asirios. Todas esas cosas eran para disciplinar a su pueblo. Isaías está hablando que sobre esos asirios iban a afligir a Israel. Estaban, vamos a decir, castigando a Israel y se estaba volviendo, se iba a volver en realidad la profecía que había profetizado Dios por medio del profeta. Y eso sucede en Isaías. Fíjate, pero en Isaías 10, versículo 12, dice así: cuando el Señor haya terminado, escuche, cuando el Señor haya terminado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el discurso de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la mirada presumida en sus ojos. Dos temas voy a tocar acá. Uno, cuando el Señor haya terminado su obra,
o que ustedes ven que son los asirios que está acá asolando Israel, Dios está diciendo esto, esta obra es mía. Una vez más, estamos familiarizados con esto, como Dios dice, Isaías 10, versículo 12, dice cuando el profeta dice, cuando el Señor haya terminado, no es que esto está sucediendo mal por suceder, estos asirios son enviados por el Señor, es obra del Señor, ¿sí? ¿Se puede entender? Ahora no termina ahí. Dios dice, yo los voy a disciplinar a ustedes porque los amo y los quiero. Pero atento. El Señor dice, pero respeto a estos que yo lo estoy usando, yo a ellos sí los voy a afligir. A ustedes los estoy corrigiendo, los estoy disciplinando, pero ahora yo me voy a encargar de estos. Estos son instrumentos. Y los iba Dios obraba. ¿Sí? Usted lo puede disciplinar, usted lo puede llevar como a Pablo en la época, creo que en 2 Corintios 12:7, por el orgullo, un aguijón en la carne, o tantas cosas que pueden llegar a pasar a Pablo, al pobre Pedrito, porque se enorgullece en su corazón, dice, Señor, yo no te voy a dejar, y él se enorgulleció. Quizás su intención fue buena, pero el enemigo dijo, así que vos podés solo, necesitas la gracia, entonces vamos a ver cómo te va, dámelo que lo quiero para zarandearlo. Pero el Señor está obrando por él. Entonces fíjese, Dios permite, porque tiene que pulir, tiene que limpiar una parte de usted, tiene que limpiar una parte de mí, tiene que cortar algo. Pero su misericordia siempre va a estar con nosotros, nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Ahora con estas personas, fíjese, esos instrumentos Dios después va a hablar de otra forma con ellos. Y le está diciendo, esto es obra del Señor, dice Isaías, para con ustedes. Dios se va a encargar de ello. Ahora, ¿por qué se va a encargar? Esto ustedes ya saben del pueblo de Israel. Ahora el asunto de los asirios. ¿Qué era lo que hicieron esta gente? Bueno, Isaías explica esto, Isaías 10:15. Dice así Isaías. ¿Deberá el hacha presumir o gloriarse, la traducción 1060, sobre el que ella corta o la sierra como que ensoberbecerse, parece que se ensorbecerá, dice así la traducción, porque yo tengo otra traducción que dice se magnificará, dice, contra el que la maneja como una varilla que debe ejercer, quien la levanta, como si alguien, como un equipo, se puede levantar. La traducción correcta sería así: se gloriará el hacha contra el que la corta, y después se sorbecerá la sierra contra el que la mueve, como si él parecía como el báculo, dice, se levantase al que le levanta, como si levantara la vara al que parece que trabaja con la leña, parece que es así. Bueno, la idea es esta, para que puedan entender. Es como que Dios está diciendo esto. Esta gente, acuérdense, el rey de Asiria y todo eso estaba diciendo que él había logrado todas esas cosas, vamos a decir, por su propio poder. Los asirios estaban diciendo, los vencimos. Acuerdo que quiero que entiendan esto. La gente que Dios utiliza para, a veces, contra usted, contra mí, ni siquiera sabe. Cree que está haciendo algo. Dios sabe que tiene esa acción para con usted, pero Dios está trabajando. Ahora Dios le va a pagar a él. ¿Sabe por qué? Porque Dios está diciendo por el profeta Isaías, dice, ¿se va a gloriar esta persona? ¿Sabe por qué? Porque Dios es celoso, dice Éxodo 25. Isaías 42:5 dice que Dios no permite que darle la gloria a nadie, que se gloríe. Cuando una persona, cualquiera de ustedes o yo, un ministro, se quiere gloriar, como yo he escuchado lamentablemente, amados, personas que de verdad, que dicen, venite este domingo a mi iglesia. A mí me da temor escuchar eso, de verdad. Cuando el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Yo me da temor cuando alguien dice mi iglesia. Yo tiemblo, de verdad. Esa persona no entiende, ese ministro, lo que está diciendo. No es su iglesia, es la iglesia del Señor. Nosotros tenemos autoridad sobre ustedes. Entonces, quiero que el Señor de la conciencia. Entonces, Dios no permite que otras personas se estén gloriando. Y Dios los iba a castigar a estas personas, por las cosas que hicieron.
Yo podría hablar más sobre esto, pero lo voy a dejar ahí. Ahora fíjese, la soberanía de Dios sobre el mal, vamos a decir, afligiéndole a este pueblo una vez más por los asirios, pero a la misma vez Dios y estos asirios son responsables de sus acciones. Dios, estamos hablando de la soberanía de Dios sobre el mal, no se le escapa nada. Dios los iba, vamos a decir, a castigar a estas personas por querer, vamos a decir, gloriarse de que ellos estaban haciendo algo. Ahora la pregunta que tenemos acá, sobre que vamos a introducir acá, es si que estábamos viendo que Dios no es el autor del mal. Bueno, entonces Dios es el autor, Dios pone algo. No, las personas son llevadas. Dios, podríamos decir, controla los propósitos que tienen los hombres. Tienen esos propósitos a mala acción de hacer algo. Dios quizá puede controlar eso, pero no le pone malos pensamientos. De continuo son sus pensamientos, son malvados. Cada uno quiere hacer por su propio esfuerzo, por su propio trabajo, querer hacer cosas. Dios puede permitir y llevar a esas cosas para llevar su plan divino, su propósito. Pero el hombre no deja de planear sus planes, participar, hacer sus acciones. Todas las personas están creando y formando todos los días. Mañana voy ahí, mañana voy allá para allá, voy a viajar para acá, voy al trabajo para allá, tengo que arreglar esta cosa acá que se me rompió. El hombre está proponiendo, tiene planes. Pero Dios está encaminando todas esas cosas porque Dios tiene algo. Como dice, el hombre propone, Dios dispone de las cosas. Y Dios está llevando a cabo cada cosa de las cosas. Más adelante, amados, yo voy a hablar de algo que es duro. El domingo que viene, yo voy a hablar de la reprobación. Como Dios, pareciera que ellos creen que están haciendo ciertas cosas y Dios lo está entregando a ciertas cosas. Entonces, es importante que entendamos que Dios no ejerce nada contra la voluntad. La persona es libre de hacer, solo que lo que debemos entender que hay que ver qué es esa libertad que ellos creen tener. Y eso lo vamos a ver más adelante en el capítulo número 9 de nuestra confesión, que se va a llamar del libre albedrío. Pero para eso falta mucho, estamos en el capítulo 3. Y ahora voy a ir cerrando, aunque usted no lo crea, porque casi voy a cerrar, todavía no termino, me faltan dos cosas. Ya casi voy a terminar. Voy a nombrar a alguien que se llama Charles Haddon Spurgeon, y voy a nombrar algo de Spurgeon, si quiere decirle. Una cita de un sermón de él, y dice así: Spurgeon, palabras de él: el sistema de la verdad no es una línea recta, sino dos. Ningún hombre podrá tener una visión correcta del Evangelio hasta que sabe cómo mirar las dos líneas a la vez. Dice, me enseñan en un libro de creer, hablando de la Biblia por supuesto, me enseñan en un libro de creer de lo que soy miembro, lo que yo siembro voy a cosechar. Me enseñan en otro lugar que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Veo en un solo lugar, dice, Dios presidente o presente sobre todo en la providencia. Sin embargo, veo, y no puedo dejar de ver, que el hombre actúa como le plazca y que Dios ha dejado a sus acciones a su propia voluntad en una gran medida. Ahora, si tuviera que declarar que el hombre era tan libre de actuar que no había presidente de Dios, dice, sobre sus acciones, o que Dios no gobernara sobre sus acciones, que debería ser manejado muy cerca del ateísmo, y si por el contrario declaro que Dios tanto actúa o anula todas las cosas, ya que el hombre no es lo suficiente libre para ser responsable. Me siento impulsado a la vez en el antinomianismo o fatalismo, que Dios predestina y que el hombre es responsable. Son dos cosas que pocos pueden ver, que se cree que son inconsistentes y contradictorios, pero no lo son. Es solo una culpa de nuestro juicio débil. Dos verdades no pueden ser contradictorias entre sí. Si entonces me parece enseñado en un lugar que todo está preordenado, eso es cierto. Si encuentro en otro lugar que el hombre es responsable de todas sus acciones, eso es cierto. Y es mi locura que me lleva a imaginar que dos verdades nunca pueden contradecirse entre sí.
Y estas dos verdades no creo que nunca se puedan soldar en un solo, sobre cualquier yunque humana, pero uno que será en la eternidad. Esas son dos líneas que son casi paralelas, que las convergen por ello y que convergen, y que se unirán en algún lugar en la eternidad, cerca del trono de Dios, de donde toda donde proviene toda la verdad. Fin de la cita de Charles Spurgeon. Una vez, me acuerdo, esta ahí la cita, me acuerdo que una vez le preguntaron cómo podía reconciliar la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Y Spurgeon dijo automáticamente que no había nada que reconciliar, que para reconciliar tendrían que estar peleadas y enemistadas las personas, y la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre no están enemistadas entre sí, están unidas como un matrimonio, solo que nosotros no podemos entender cómo corren esas dos. Cuando hablamos del Antiguo Testamento, podríamos decir de la ley y de la gracia. Ustedes miran y dicen, la ley, el Antiguo Testamento, pero aunque ustedes no lo crean, creo que una vez el pastor Peter Master predicó, creo, los pactos paralelos en un sermón, y explicaba lo mismo. La ley y la gracia corren paralelos. Dios dio una ley y a la misma vez dio sacrificios, porque la ley le mostraba su condición y ellos no podían en la gracia venidera hacer sacrificios. Lo mismo tenemos hoy, está la ley y está la gracia. La ley para que todos se puedan mirar, ver, reconocer su pecado, bajar la cabeza y decir, no puedo cumplir esto. Pero a la misma vez tenemos la gracia para poder mirar y ver que Cristo hizo todo por nosotros. Aunque no entendamos nosotros, es así. A veces no entendemos lo que sucede, pero está así, no hay nada enemistado. Voy a cerrar con algo, esto ya fuera terminando, voy a cerrar algo que me tomé el tema, aunque usted no lo crea, todo el sábado, porque no me dio tiempo, porque estoy en el trabajo y todo eso, pero pude alcanzar, aunque no lo crean, a escribir. Así que téngame paciencia porque me sacrifiqué para anotar todo esto, porque lo creí muy importante para que podamos entenderlo. Y ya cierro. Y hice un resumen de la existencia del mal. ¿De dónde viene el mal? O sea, si nosotros vemos. Pero antes de empezar, voy a tratar de ser breve y rápido. Me parece mucho, pero es una letra grande que tengo. En primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice así. No, el 3.4, perdón, 3.4, lo anoté no. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y eso es importante que lo tengan en mente, ¿está? Lo que voy a hablar. Entonces la existencia del mal, ¿por qué Dios permite el mal? Dios permite el mal, en Amos 3, versículo 6 dice así, ¿habrá algún mal en la ciudad en el cual el Señor no haya hecho? Amos está diciendo, ¿hay algún mal? ¿Ustedes creen que algún mal de acá Dios no lo hizo? La idea es esto, todo lo que sucedió este mal, Dios lo ha hecho, dice el profeta. Entonces, pero Dios es el autor, no, Dios no es el autor del mal, eso lo debemos entender nosotros. ¿Cómo es? ¿Cómo está el origen del mal? ¿Cómo surgió el mal? Y eso es lo que estuve todo este sábado tratando de anotar, un poco a grandes rasgos, un poco sobre esto. Estamos hablando de la soberanía de Dios sobre el mal. Ahora vamos a ver que Dios no es el autor. ¿Cómo se introdujo el mal entonces? La existencia del mal. Dios es perfecto, entonces podemos desechar que Dios no hay nada fuera, porque Él todas las cosas las creó buenas, entonces dentro de Él no hay nada. Ahora la criatura, ¿cómo es posible? En el principio dice que el 7:29 que fue creado perfecto. ¿Cómo una criatura perfecta puede hacer algo malo si era perfecta? Un Dios perfecto, una criatura perfecta, ¿de dónde puede venir el mal? No, entonces, eso es lo que vos... entonces, vamos a ver que de dónde se pudo, de dónde nació, de dónde se desarrolló, de dónde emergió el mal. Entonces, ¿qué es? ¿Y qué es el mal? Vamos a decir, ¿qué lo pudo producir al mal? Ya vimos que Dios es perfecto, la criatura fue creada perfecto, Dios todas las cosas que la hizo fueron buenas,
Entonces, ¿de dónde surgió en el principio el mal? Ahora, cuando nosotros veamos nuestra confesión, más adelante, vamos a ver el capítulo 6, capítulo 9, vamos a ver algo del libre albedrío. Pero vamos a hacer un pequeño adelanto. ¿Eh? Vamos a ver un pequeño adelanto sobre esto. Dios cuando lo creó, Dios lo creó, vamos a decir, con una libertad de poder escoger. Dios no lo hizo robot para que, vamos a decir, obedeciera. El hombre fue creado con un libre arbitrio, una voluntad de obedecer. Ahora el primer hombre, cuando hablamos de las 4 libertades del libre albedrío, sí tenía la capacidad de obedecer siempre a Dios. No tenía el problema que tenemos usted y yo. Aunque nosotros somos regenerados y tenemos el poder para poder vencer por medio del poder del Espíritu Santo, no como antes que vivíamos una vida totalmente pecaminosa, de la mañana a la noche, ahora, pero aún así el pecado todavía está, pero nosotros tenemos el poder que lucha contra el inconverso. Usted le pregunta y se puede reír si le dice algo de esto, no le va a entender, pero usted me va a entender si nació nuevo. Tiene el poder, ahora puede usted, esas dos cosas, el mal y la carne se contraponen antes, pero el primer Adán no tuvo eso. No tenía, estaba externamente, la serpiente por fuera le hablaba, usted lo tiene adentro que le habla. Eso es lo que sucede. Entonces, ¿cómo fue? Bueno, estaba afuera el mal. No quiero hablar de cuando cayó Satanás antes, porque estaba ahí. Bueno, el asunto es que estaba ahí, en el Edén. No voy a profundizar mucho, pero Dios le dio, para que pueda entender, una libertad a Adán, o libre albedrío. Él tenía la capacidad de obedecerlo a Dios. Pero ¿qué pasa? Ahora Adán tomó una decisión, vamos a decir, de desobedecer a Dios. Le creyó vamos a decir, a la serpiente, que se lo describe ahí al enemigo, ¿no? Él tenía una libertad, a veces así, la libertad viene, Dios le dio la posibilidad de hacer lo bueno y de hacer lo malo. Estaba el árbol ese, creo que el conocimiento del bien. O sea, quería tener sabiduría, la mujer también vio que era bueno eso. Entonces tenía la libertad o la posibilidad de hacer el mal. Era algo posible, pero no estaba. Ahora, ¿por qué le leí ese texto yo ahí? De primera justo cuando estaba anotando esto me vino el texto a la mente y lo decidí añadir al escrito. Porque el mal viene todo, vamos a decir, de no hacer el bien o hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo se llama, Daniel? Bueno, yo le podría decir pecado. Es hacer lo contrario a lo que todo lo quiere, es la infracción. Y cuando tengamos que ver el capítulo 7 sobre la teología del pacto, el pacto de obra, estaba puesto a prueba a Adán, y Adán violó, no sé si quebrantó ese pacto como cabeza federal que tenía. Entonces, estaba esa probabilidad, y Adán, vamos a decir, la llevó a cabo. Vamos a decir, y Dios fue el autor, podríamos decir, no, Dios decretó en un decreto permisivo. ¿Se puede entender? Dios decreta, y no que lo toma. ¿Sabe por qué? Porque si usted ve antes de la fundación del mundo, en un pacto eterno, cuando el Padre y el Hijo, con en esa gloria que tenía antes, que ya sabía, cuando hablemos de eso, vamos a ver que Dios ya sabía que estas cosas iban a pasar, incluso aquello que había escogido. Nada lo tomó, incluso este mal tampoco que se llevó a cabo en el Edén, lo tomó por sorpresa a Dios. Entonces, Dios, podríamos decir, decretó, permitió, concedió eso, pero le dio la capacidad de decidir. Ahora quiero que entienda esto: Dios no es responsable de lo que hizo Adán, Dios no es responsable de lo que usted hace o lo que yo hago. Cada uno somos responsables de nuestras acciones. Que Dios haya permitido, que da un decreto permitivo, es que Él ha permitido, por supuesto. No, y uno dice, no, Dios no pudo haber hecho eso. Entonces, amado, Dios no es soberano. Si uno cree que Dios no permitió el mal, entonces, vamos a decir, incluso no lo decreta permisivamente. ¿Qué es eso? Dándole al hombre la capacidad de escoger. Y el hombre, dice, creo que en Romanos 5:12, por un hombre que entra la muerte, o sea, por la decisión que él toma, el mal entra, la maldad se introdujo, el mal o la ausencia. Cuando se pone todo oscuro, ahora como estamos viendo la tarde, ¿qué es? Es la ausencia del sol. Entonces,
es cuando no está Dios en una persona, no existe en su corazón Dios. Entonces le ha dado cabida al mal esa persona. Entonces Adán, en su libertad que tiene, tomó esa decisión, junto y también aprobando la decisión que toma su mujer también, ¿no? Porque le dice, por haber escuchado a tu mujer, le dice, vos podías haber tomado la decisión, aunque sea, no lo dice la Biblia, pero yo lo veo así, de que si tu mujer decidió hacer eso, o yo no. No, varona, yo no. No sabía qué hubiera pasado, no sabemos. Pero Dios le dice, por haber escuchado a tu mujer, come de esto. Y ella había escuchado, y ustedes vieron, la mujer que medita y empezó la pelea ahí. Entonces ¿cómo fue? ¿Cómo se introdujo? Fue la decisión de la libertad que Adán tomó, y se introduce el mal. A causa de eso, es por medio de eso, vamos a decir, que entra el mal, ingresa el mal, fue por la libre decisión que tuvo ahí el mal, la libre decisión que tuvo Adán, la libre libertad. Entonces Dios creó todo lo bueno, ya vimos, pero Dios no eligió el mal. El mal, quiero que entienda esto, no sé qué es el mal, Daniel, ¿cómo lo definiría el mal? El mal no es una cosa, amado, quiero que entiendas esto, no es alguna cosa así, el mal no es algo así. ¿Qué sería el mal? Dios creó sustancias, podríamos decir, cosas. Dios no creó el mal. Cada cosa que creó, un animalito, pececito, todo eso, de la tierra, todas esas sustancias Dios creó. Ahora el mal no es una sustancia, no la creó Dios. Entonces, ¿qué es? El mal podríamos decir que es la corrupción de algo que Dios ha creado, algo que Dios hizo. O es la falta de algo que hizo Dios bueno, o la privación de algo bueno que Dios hizo. La falta o la privación, pero no es algo que Dios creó, es la corrupción de lo bueno que Dios hizo. El mal Satanás no puede crear nada, toma lo que de Dios es bueno y lo corrompe, lo hace malo. Incluso nuestros cuerpos, amados, son corruptibles. Estamos esperando y gimiendo, esperando un cuerpo mejor. Entonces está todavía, aunque fuimos regenerados, entonces debemos entender, es la corrupción de las buenas sustancias que Dios hizo. Es como una herramienta, yo tengo herramientas, ¿no? y muchas de ellas ahí, ustedes la ven, se han corrompido, ya tienen óxido, pero no forman parte de la herramienta. Entonces el mal es eso, corrompe, pero no es, vamos a decir, algo en sí, una sustancia, sino la corrupción, la carencia de las cosas buenas que Dios ha hecho en sí, pero en sí no es una cosa en sí mismo, es como podríamos decir la lepra, el mal en el cuerpo es bueno, solo que como una enfermedad. Eso es una carencia de las cosas buenas que Dios ha hecho. La corrupción, Satanás hace eso. El mal en sí no es una sustancia real. ¿Por qué explicas eso, Daniel? Porque Dios no lo creó, amado. Dios no creó, o sea, no hizo el mal. Es una corrupción de las cosas que han hecho. Es una privación de las cosas, sustancias buenas que Dios ha hecho. Y eso es lo que hizo Satanás, lo que hizo el pecado. Y todo fue por una acción que tomó un hombre, que tomó la primera mujer también, en ese sentido, y el mal entró de esa forma a causa de la decisión que toma el hombre. Y fue por eso que el mal ha entrado. Y el mal es el pecado, es hacer todo lo contrario, vamos a decir. Ahora Dios no es el autor, Dios permitió. Ahora usted me puede preguntar, no le puedo dar una respuesta a esto, sinceramente. ¿Dios pudo destruir el mal de entrada? Sí, lo pudo hacer si quiso. ¿Por qué no lo quiso? No le puedo contestar eso de verdad. No le puedo decir por qué. Yo digo, bueno, vamos a hacer todas las cosas de nuevo. No lo sé. Esto no lo leí nada, tengo una pequeña pensamiento mío, porque yo creo que antes de la fundación del mundo ya Dios había decretado el mal. ¿Por qué? Para revelar su justicia, para el plan intratrinitario, mandar a su Hijo amado, para mostrar su amor, todos sus atributos. Si no existía el mal, no se podía ver su justicia, su amor, su misericordia. ¿Cómo debo conocer su misericordia? Yo le digo, quiero aplicar mi misericordia. No conozco siempre el bien. Quiero mostrarte, no sé, ¿cómo conoce usted el amor si no conoce el mal? Vos no me amás, ¿y por qué? Porque me hace mal. Porque conoce el mal, sabe que no le ama. ¿Entiende?
Es una forma de pensar. No sé, creo que fue por eso. Dios permitió para que puedan verlo a Él. Entonces, pero Dios no es el autor. Dios no se complace en el mal. Dios no tiene dos voluntades. Es así. Ahora, usted quizás ya viene terminando con esto. Usted se preguntará, ¿Dios hizo algo con respecto al mal? Sí, muy bien. Hace casi más de 2000 años envió a su Hijo amado para, en su cruz, Él murió por nuestros pecados y toda la ira, todo el enojo, la justicia de Dios cayó sobre Él, sobre el mal, que sobre esta humanidad. ¿Y Dios cómo es que la respuesta al mal cuál es, Daniel? Bueno, la respuesta al mal es la cruz. Es la cruz. La muerte que llevó el Señor Jesucristo por todas nuestras maldades y nuestras impiedades. ¿Se irá a acabar el mal algún día? Mire, momentáneamente Dios ha hecho esto. Está separando personas. Usted no es más buena que otro, ni yo más bueno que otro, ni usted que me está escuchando es mejor que otro. Nadie, todos somos malos, todos nos desviamos. No hay un justo. Pero ¿qué está haciendo la solución contra el mal? El Señor envió su Hijo amado. Y la única forma usted de ser libre del mal, de Satanás y de la ira de Dios es que crea, ejerza fe en el Señor Jesucristo, reconozca que esas cosas malas que están, sí las hace porque es el mal, es el pecado que mora dentro de las personas. Dios no es el autor, Dios tiene una solución. ¿Cuál es? La solución es Cristo. Debe usted creer, arrepentirse, y usted, aunque usted no lo crea y diga, no, pero Hitler es malo, o otras personas, Mussolini, o cualquiera que se le ocurra, el presidente, o que quiera nombrar, el vecino, la Biblia dice que usted es malo en sí mismo, y usted debe reconocer que es malo. Está depravado totalmente, sus pensamientos, sus acciones. Entonces lo importante es que vaya a la cruz y reconozca su pecado. Vamos a orar. Amado Padre, Señor, venimos al trono de la gracia para orar, agradeciéndole, Señor, que nos ha permitido, Señor, que usted es soberano sobre el mal, Señor, y todas las cosas se introdujo, Señor, cuando el hombre en su libre libertad, Señor, peca desobedeciéndole a usted, Señor, y el mal entra dentro de la humanidad, Señor, y vemos que usted ha enviado a su Hijo amado en la cruz, Señor, para solucionar el problema del mal y para tener esa reconciliación y para tener paz para con usted, Señor. Le agradecemos por esta serie de estudios, Señor, que estamos teniendo y que nos esté guiando con bien, Señor. Le agradezco por todo, Señor, y que el domingo que viene podamos seguir con, Señor, con todas estas clases de estudio que usted nos está dando y nos está mostrando para ver más, Señor, y nos permite aprender más de gracias, Señor. Y como siempre decimos, amén. Amén.